Bienvenidos a Mejores Personas, Mejor Planeta. Soy la doctora Sara Mesa. En este podcast tenemos conversaciones con autores, profesionales de la salud y personas inspiradoras que espero siembren en ti curiosidad y motivación para que todos podamos ser mejores personas y habitar un mejor planeta. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Mejores Personas, Mejor Planeta. Hoy estamos aquí en Urbania Café, en el Alto de Las Palmas, con la librería 9 3/4. Muy felices que nos acompañan en este espacio y con una invitada súper especial, la doctora Verónica García, que conozco en redes y ahora en persona, colega, ginecóloga, una persona que me ha inspirado un montón, sobre todo por el tema que vamos a trabajar hoy. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? Sara, muchas gracias por esta invitación. Encantada de seguir hablando de lo que tanto me apasiona y creo que este año Dios me mandó este mensaje de hablar de hormonas y quitar tantos miedos y mitos que hay de ellas. Me encanta. Ahorita cuando estábamos programando nuestra conversación yo decía, son muchos temas, pero definitivamente creo que vamos a dividir esta conversación en dos bloques. El objetivo de este espacio es dar información curada con expertos en los que yo confío plenamente para que ustedes puedan tener herramientas. Como le decía a Vero, el objetivo central de todo esto es que la gente tenga más calidad de vida. Hoy, un episodio dirigido sí a las mujeres, pero también importante que los hombres entiendan de estos temas, lo escuchen y lo procesen, porque todos los hombres del planeta están rodeados de mujeres y es súper importante que entendamos estos cambios. Entonces, y que más los esposos que entiendan a esta mujer, que es una época difícil, no es fácil y muchas veces no entienden por qué. Y ayer leía algo que es donde es mayor la población de divorcios, de separaciones, en esta época de donde las hormonas juegan en contra. Entonces sí, para los hombres también es importante este episodio. Totalmente de acuerdo. Entonces nuestra primera etapa de la conversación es que Vero es una experta, tiene 28 títulos, ella es ginecóloga obstetra, estudió terapia de reemplazo hormonal bioidéntico, médica funcional, Vero, acuérdame, piso pélvico, cirugía estética, ginecología estética y regenerativa. Y otra energética, algo que me tienes que... La medicina bioreguladora, medicina bioreguladora y ortomolecular. Perfecto. O sea, son muchas cositas que al final se juntan en mi propósito, y es ayudarle a la mujer de una forma integral. Porque creo que con solo la ginecología obstetricia me estaba quedando corta en mi consulta y veía esa necesidad de entender más de la mujer como tal de una forma más integral y todo como un ser. No solo vagina, no solo vulva, no solo seno, sino que realmente todo se relaciona. Eso me parece fascinante. Gracias, vida, por médicos como tú. Vamos a hablar hoy específicamente de terapia de reemplazo hormonal. Pero ¿esto qué es y por qué hay tanta confusión alrededor del tema? Hay mucho miedo. Y todo tristemente por un estudio que se llama el WHI, que fue del 2002, que es un estudio que fue interpretado erróneamente porque sus resultados fueron que nos daba más riesgo de cáncer de mama, que nos daba más riesgo a nivel cardiovascular. Pero antes de eso, digamos que la historia de la terapia hormonal se parte en dos grandes. Antes de ese WHI, todo el mundo o todas las mujeres consumían hormonas. Llegó el WHI, todo el mundo dejó de consumir hormonas por estos resultados. Y que a hoy, desde el 2002, ahora 2025, hacemos sino conversar y hablar y desmitificar. Venga, este estudio fue mal interpretado. Este estudio fue hecho en mujeres mayores de 60 años que ya tenían unas comorbilidades, que tenían la razón de sacar estos resultados de mayor aumento de riesgo cardiovascular, mayor aumento de cáncer. Es más, hay un apartado en ese estudio que dice que estos cánceres eran cánceres ya instaurados mucho antes de que la persona empezara a tomar las hormonas, sino que coincidía que el diagnóstico se daba recién empezó su terapia hormonal. Pero eso es, digamos que la tarea de ahora los ginecólogos es decirle a nuestras pacientes, venga, antes la terapia de reemplazo hormonal en un momento oportuno, en una ventana terapéutica oportuna, te va a devolver el bienestar y la calidad de vida a nivel del hueso, a nivel mental, a nivel del riesgo cardiovascular.
no solo los síntomas de sofocos, que es lo más, digamos que lo más popular. Sí. Yo pienso que esa es la punta del iceberg y es lo menos. Yo pienso que la terapia de reemplazo hormonal les da a devolver calidad de vida en lo silente, en el huesito, en la parte mental, en la parte cardiovascular, en el sueño. O sea, los trastornos del sueño es uno de los síntomas más frecuentes en la menopausia por un déficit hormonal. Entonces, esa es la tarea, desmitificar ese estudio que lo estamos tratando de desglosar para poder que las mujeres sean conscientes y se quiten ese miedo, porque hay una gran, digamos, década de mujeres que uno se encuentra en la consulta de que fueron privadas de este reemplazo por ese estudio. Y no es de culpar a nadie, porque eso era lo que en algún momento, y recuerdo que cuando yo estaba en la residencia, sí, hubo un momento en que dijeron reemplazo hormonal, 0. Sino que es cuestión de, yo creo que actualizarnos, y yo creo que como la tecnología viene a 1000 por hora, la medicina también, y hay que actualizarnos y hay que estudiar, y yo te digo que yo no me queda tiempo, no sé, y ahorita hablábamos, no tenemos tiempo, pero hay que estudiar y a diario salen más estudios y a diario salen muchas cosas que esto va a 1000 por hora y la medicina cambia constantemente. Así es, pues hacíamos lo que podíamos con las herramientas que teníamos, pero el estudio fue hace 23 años, entonces es hora. Pero me acuerdo de ese momento, me acuerdo del temor, con este y con tantos otros datos que arrojaron estudios de hace muchos años y que hoy es decir, bueno, vamos a revisarlo. Entonces, Vero, ¿qué es lo que hoy tú sabes y lo que hoy está siendo recomendado para estas mujeres? Primero, ¿de qué edad a qué edad? Por favor, sacar de la cabeza lo que tú dices, no es solo si usted tiene síntomas floridos como calores. O sea, exacto, entonces hay que partir de que hay que hacer un diagnóstico y es menopausia. La menopausia es cuando se disminuyen todas las hormonas de la mujer y esto se ve reflejado en el ciclo menstrual. Okay. Y menopausia son 12 meses consecutivos con ausencia de menstruación. Pero ¿qué pasa? Antes de esto, las mujeres empiezan a tener muchos cambios a nivel hormonal y empiezan a tener otros síntomas y no necesariamente se te debe ausentar el periodo menstrual para uno como ginecóloga intervenir en esa paciente. Y es lo que me está pasando ahora. A mí me enseñaron que debíamos arrancar la terapia hormonal una vez estés en menopausia, o sea, 12 meses consecutivos sin periodo. Pero estas mujeres antes están teniendo cambios importantes en su ciclo menstrual que se ve reflejado en la disminución, en este caso, digamos, de la progesterona, cuando hay ciclos muy cortos o muy largos o muy abundantes, muy pesados, cuando empiezan a dejar de dormir, cuando empieza la irritabilidad, cuando empieza el mal genio, empieza una cantidad de síntomas que nos están diciendo y hablando, venga, aquí viene la menopausia, pero no puedo esperar a que cese toda su menstruación para arrancar una terapia hormonal. Ahí es donde yo hablo de una nivelación hormonal. Venga, cojamos a esa mujer y miremos cuál es el síntoma principal y dónde podemos impactar y empezarla a nivelar. Podemos empezar una progesterona cíclica, una testosterona, pero un reemplazo hormonal como tal se basa en reemplazar las hormonas que faltan, que es estrógeno, progesterona, ahora hablamos mucho de la testosterona, la dihidroepiandrosterona, pero cada una tiene un porqué. Perfecto. Si nos vamos a las guías juiciosas, pues realmente solo hay 4 indicaciones, y es cuando una mujer ya tenga pues su menopausia, cuando una mujer tiene los síntomas vasomotores o los sofocos que llaman, cuando una mujer está con una osteopenia o un desgaste óseo, allí debemos de dar terapia de reemplazo hormonal. 3, cuando una mujer tiene una falla ovárica, una insuficiencia ovárica, esa mujer sí o sí es la que más necesita terapia hormonal. Y 4, se me escapa, ¿cuál será la 4? Pues quirúrgico. Esa es la menopausia inducida o la falla ovárica. Bueno, ahorita de pronto la recuerdo. Pero entonces ahí yo hago un stop, yo digo, bueno, entonces tengo que esperar que la mujer tenga calores, que la mujer tenga una falla ovárica o que la mujer esté en una osteopenia para iniciarla. Pues yo creo que aquí debemos tener un pare y es lo que hoy en día decimos, venga, no, hay más síntomas, hay más situaciones que una mujer necesita una nivelación hormonal. ¿Sí? Que son los que más afectan la calidad de vida de las personas. Exacto, allá vamos a mejorar su calidad de vida, su bienestar. Entonces, no solo es esperar esos, ya me acordé, el síndrome genitourinario, o sea, la sequedad de la vagina. Claro. Ese es el 4. Pero entonces yo no voy a esperar solo esos 4 para yo arrancarle una terapia hormonal, sino que venga,
miremos un integral de la mujer. Venga, miremos otros síntomas. ¿Qué está pasando? ¿De qué se va a beneficiar en yo hacerle una nivelación solo con una hormona? ¿Sí? Entonces, sí, solo existen esas 4 indicaciones, pero a ver, busquemos una nivelación de una forma más integral. Me encanta, total. Además, porque es que si estamos hablando de que esto pasa alrededor de los 50 años y ya tenemos una expectativa de vida, según las tecnologías y demás, de 80 a 100, o sea, vamos a vivir 90. la mitad de la vida literalmente llevadas, es demasiado injusto. Es Yo muy como que triste. digo, ¿cómo es posible pues que entonces me quedan a mí 10 añitos pues de dicha y ya después entonces todo mal? No, no es justo y estoy totalmente de acuerdo contigo como de decir, por favor. Entonces, bueno, hoy ya desmitificamos en esta conversación el estudio aquel WHI que nos hizo pues bastante retroceso en el proceso y que tenemos que tener unos síntomas aterradores, ¿cierto? Entonces ahora el tercer punto es, ¿qué puede indicarnos a nosotros? Venga, es hora de buscar a Vero o a una persona experta en esto y vamos también a hablar de cuáles son las soluciones posibles. O sea, una paciente, digamos, yo tengo varias amigas, pues no sé, entre 45 y 50 años, no estoy durmiendo bien, estoy súper irritable, he aumentado de peso, ¿qué más? O sea, ¿qué más puede ser como esos llamaditos que uno dice, ve? Tú acá me puedes ayudar un montón, porque mire, lo que hablábamos ahorita, no todo es menopausia, no todo es perimenopausia. Sí, muy bien hay síntomas iniciales, que el principales son los cambios en el ciclo menstrual, pero el no dormir, el aumentar de peso, el sentirse fatigada, el sentirse nublada, también hace parte, y es muy importante y lo veo cada vez más, del estrés, de una fatiga adrenal. Las fatigas adrenales están robando el centro de atracción de un desbalance hormonal y le estamos echando la culpa a la menopausia. Y cuando yo voy a ver esas mujeres de 40 a 45 que creen que están en menopausia, realmente no lo están. Estás con una fatiga adrenal y creo que tú ves muchas mujeres con un estrés importante y el cortisol me está robando la progesterona, la pregnenolona y es toda la cascada hormonal que terminan teniendo libido baja. Entonces me derrumban toda la parte hormonal y entre comillas, me simulan una menopausia sin serla. No, ese era nuestro segundo tema, lo vamos a meter acá porque vamos a hacer un paréntesis largo para que las personas entiendan esto. ¿Cómo así que te roban la vía hormonal? A ver, que todo el mundo cuando hay una entienda. fatiga adrenal, o sea, un cansancio extremo, que hablamos de estrés no solo físico, sino también puede ser emocional, hay una hormona muy importante que es la abuelita de todas que se llama la pregnenolona. Y la pregnenolona da la progesterona y por medio de la progesterona se da el cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés y es la hormona que nos hace vivir, o sea, la necesitamos. Pero cuando una persona está tan estresada crónicamente, ese cortisol se consume y para poder suplir ese cortisol se me roba la progesterona. Okay. Y la progesterona es una hormona fundamental en nosotras las mujeres que hace parte de la fase secundaria del ciclo menstrual, que es la fase lútea, y es la que nos permite que, digamos, ciclemos. Y ahí es donde cuando se roba la progesterona en las mujeres empiezan los sangrados abundantes, empiezan los ciclos a alargarse, empieza la irritabilidad, empieza el sueño alterado. Entonces mira que hace parte de muchos síntomas que pueden ser de la perimenopausia, pero que en parte puede ser de ese robo de cortisol. Entonces también tenemos que abarcar ese punto antes de mirar, venga, ¿sí será que es una deficiencia ovárica o va por otro lado? Claro. Y a veces van juntas o a veces una potencia a la otra, entonces hay que trabajar las dos. Y siempre yo encuentro que una mujer en menopausia con déficit hormonal hay que trabajarle el estrés, hay que trabajarle el cortisol. Porque somos crónicamente estresadas. Sí. O sea, tú y yo las dos llegamos acá como unas locas, con 1000 cosas. Es decir, las mujeres de este siglo, de esta era, y yo creo que en todas las épocas de la vida, pero hoy que también asumimos nuevos roles y nuevos cargos, digamos, en los últimos siglos, pues vivimos como a 1000 por hora. Total. Y yo pienso que esto, y te decía ahorita, esto es un llamado para uno mismo. Lo que uno de las advertencias que le dice a nuestras pacientes, tómese la vida con calma, me la estoy tomando con calma. Yo me pregunto a mí misma, venga, yo también tengo que bajarle a las revoluciones, darme mis espacios, deme ese permiso de tener off, pero es que a veces como mujeres somos multitasking, somos mamás, queremos hacer de todo. Así. Entonces, eso también juega en contra a la hora de la parte hormonal. Bueno, y adicionándole como a esa etapa que sí, o sea, digamos que se puede sumar el estrés a los síntomas de la perimenopausia,
que puede ser solamente una situación real, hormonal, perimenopáusica, más no estrés, aunque raro pues que no tenga un componente del estrés, pero también cambios de la vida que así en teoría no sean de picos de estrés, son cambios de la vida súper difíciles de asumir. Entonces yo creo que también ese componente emocional, pues de un nido vacío o de otro montón de situaciones que así la persona no se sienta, entre comillas, estresada o acelerada, en esa época de la vida también son retos que me supongo que tú, después de tu integralidad como médica, también estás diciendo, esto también me puede dar síntomas. Claro, es que cualquier situación de la vida o estas mujeres en esta época están empezando a tener ese nido vacío o están empezando a tener pérdidas de sus padres, están teniendo una cantidad de emociones alrededor que hace que sean más difíciles de procesar por ese déficit base fisiológico que está teniendo. Entonces ahí es donde es más importante entrar en tratamiento, porque muchas veces las mujeres primero van donde un psiquiatra a decir, me estoy enloqueciendo, no me soporto, mi esposo no me soporta, no sé qué hacer con mi vida, estoy loca, estoy deprimida, cuando de verdad el problema de base es el déficit hormonal, no necesariamente algo psicológico o algún problema psiquiátrico. Esto por favor lo subrayamos porque se me paran los pelos como de entender esta situación, pero ¿qué es la terapia de reemplazo hormonal? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cómo que bioidéntica? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo era antes? Me encanta. Moléculas. O sea, por favor, amigas nerdas que nos están escuchando, escuchen los 10 minutos de la explicación así supremamente científica y las que no, lo pueden adelantar. Ese tema porque también hay mucho tabú, mucha pelea en cuanto a las hormonas en general, porque las hormonas existen hace 200 años. Cuando hablamos de hormonas bioidénticas, las hormonas bioidénticas existen hace mucho tiempo. Y a partir de esas hormonas bioidénticas es que existen las hormonas que hoy damos sintéticas en el mercado o en la industria farmacéutica. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que de las hormonas bioidénticas sacan una hormona sintética con una dosis regulada para todo el mundo, de origen oral, existen hormonas tópicas, y estas hormonas fueron dadas a las mujeres universalmente. ¿Qué pasa? Que muchas de esas dosis o muchos de esos incipientes eran mal tolerados y tenían efectos adversos. De allí salen las hormonas bioidénticas, aparecen las hormonas que bioidénticas significan que hay una reacción bioquímica que tratan de hacerlas igualiticas a la producción de la mujer. O sea, como si fuera de la misma como persona. si fueran de nosotros, pero también hacen unas reacciones bioquímicas en la farmacia o donde las procesan para poder bioidentificarlas y tratar de hacerlas igualitas. ¿Y cuál es la gran diferencia? De que estas hormonas bioidénticas se divide como en dos, las reguladas y las no reguladas. Las reguladas son las que existen hoy en día, que son una sola dosis, una sola hormona, y por eso hay estudios y por eso son reguladas, que las avalan todas las grandes asociaciones. Las no reguladas son las magistrales, que son preparadas en farmacias, que deben de tener su registro para poder procesarlas, y la diferencia es que son dosis diferentes y varias hormonas en un solo incipiente, sea una crema, sea una pastilla, pero las juntan. Esa es la gran diferencia. Que una es mala, que una es buena. No, yo siempre digo, hay que individualizar. Yo tengo pacientes con hormonas reguladas, bioidénticas, como hormonas bioidénticas no reguladas o con hormonas sintéticas, porque es que también les va bien. Es individualizar y evaluar cuál sería la mejor ahora. Entra algo importante que para mí es importante hablarlo en la consulta con las pacientes y que se me adhieran al tratamiento para poder lograr un bienestar en esa mujer, y es la parte económica. A ver, ¿qué te hace más fácil conseguir y que tú puedas mes a mes tener un tratamiento? Porque ahora las hormonas magistrales que hacen en una farmacia, que son varias juntas, pues va a ser más costoso sostenerlo. Puede que sea más natural, porque son, digamos que hechas más magistrales, pero puede que sean más costosas y no se me adhieran. Eso no me sirve a mí, porque esa paciente va a pasar mal, va a estar con una mala calidad de vida, va a estar al final con una osteoporosis. Entonces, venga, ¿qué puedes tú hacer de que sí te me adhieras al tratamiento y venga, y montemos un tratamiento? ¿Qué pasa? Que el WHI satanizó mucho las progestinas o las progesteronas sintéticas, y obviamente con esas fueron hechas
es estudios, entonces esas son las que están, pues ojalá no las mandemos porque estos fueron los que arrojaron más efectos adversos y tratamos de dar y estudiar dentro de todas las progesteronas, de todos los estrógenos, los mejores incipientes para que tengan mejor, digamos, menos efectos adversos. Okay. Entonces se vuelve como hacerle la lupa a las diferentes hormonas para poder tratar de darles lo mejor y con menos efectos adversos. Y hay una tercera hormona importante que es la testosterona. La testosterona, por guía, avalada por las grandes, pues por nuestras, ¿cómo se dice? Nuestras guías farmacéuticas o por nuestras guías para darles a las mujeres en menopausia, la testosterona solo está avalada para la disfunción sexual. Pero si nos vamos a ver todas las mujeres en menopausia, pues tienen disfunción sexual. Exacto. Entonces digamos que por ahí nos podemos meter. Pero hoy estamos haciendo mucho ruido con la testosterona porque la testosterona tiene otras bondades, tiene otros efectos benéficos a nivel del músculo, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de nuestra parte cardiovascular. Entonces, está haciendo, digamos que, una adición al estrógeno y la progesterona común para poder mejorarles el resto de los síntomas que tienen estas mujeres, sino que hay que ser obviamente minucioso y saber, venga, en qué momento darlo, qué dosis darlo, porque tristemente en la industria, comercialmente, la testosterona solo existe en dosis masculina, no en dosis femenina. Entonces ahí entra digamos, otra piedrita en el eslabón para nosotros mandar ese reemplazo. No se consigue fácil, no se puede conseguir en la farmacia y comprarla, no todo el mundo la saben dosificar, entonces es aprender a dar un reemplazo minucioso. Y mira, y vuelvo y digo, mira, una mujer se individualiza completamente. Total. Y no solo es estrógeno y progesterona, que es lo que hace parte de una terapia de reemplazo hormonal. También es progesterona, también es dihidrotestosterona, ahora estamos dando pregnenolona, pero todo es individualizado. Perfecto. Para que, pues como para que las personas que nunca han escuchado de esto, pero que como yo dicen, es que en 10 añitos ya estoy yo aquí o antes, estrógenos y progesterona es como la terapia de reemplazo hormonal base. Testosterona lleva décadas en el mercado para los hombres, entiendo que de depósito, casi siempre, pues inyectada una dosis de depósito, que lo que me acabas de explicar aún no está como individualizada para las mujeres en una dosis diferente. Ok, entonces, ¿cómo se les da? Hay dos opciones, o nos ajustamos a esas dosis masculinas, poner menos, o con la crema jugar, ponte tanto, ponlo en una jeringa, o ya hacer las magistrales, las que yo te digo bioidénticas no reguladas, que son mandadas a hacer en unas farmacias que deben de estar reguladas para hacerlas. Sino que, por ejemplo, acá en Colombia hay pocas. Entonces, por eso se vuelve tan difícil el acceso. Bueno, pues eso queda súper claro. O sea, quedamos ya como súper clara en la parte súper científica, ¿cierto? Cuando tú y yo estuvimos juntas participando en un curso de menopausia, yo hablaba de la salud cerebral y toda la perimenopausia y menopausia. Y en mis investigaciones empecé lo que acabas de decir ahorita, que quiero volverme un poquito allá, y es que tú decías, es que estas hormonas tienen efectos en todo el organismo. O sea, no solamente es como que tú digas, ay, es que ya me mejoró. Solo para el calor. Sí, o sea, en los calores, entonces... Lo más típico. Y yo creo que eso es como el centro de porque estamos de acuerdo en que, por favor, sí, terapia de reemplazo hormonal. Quiero que les expliques a las personas que nos están escuchando, mire, es que la terapia de reemplazo hormonal le va a ayudar a usted en pues, o sea, como esta es la solución que aporta. Entonces, mira, la terapia hormonal, por ejemplo, el estrógeno, y tú que eres neuróloga, me puedes corroborar, es sumamente importante para el cerebro. El estrógeno cumple un papel fundamental y genera una neuroplasticidad, o sea, permite que no se me desgaste tanto la neurona. Entonces, por eso, ahora estamos hablando de unos estudios que dicen que los primeros años de reemplazo hormonal pueden impactar en disminuir el riesgo de Alzheimer o de demencia. ¡Wow! Eso, ¡wow! Fue pucha, Sí, Dios mío. Y lo más impactante es que lo ideal es que ese impacto va a ser en los primeros años. Exacto. Tristemente, después de los 5, 6 o 10 años, empezarla no nos va a impactar en ese pedacito. Por eso es este llamado, no esperemos. La ventana de oportunidad
es importantísima y vale oro, porque ahí es donde va a impactar en la parte cerebral Claro. y en la parte cardiovascular. Imagínate que el estrógeno cumple un papel tan importante en los vasos sanguíneos de generar como esa distensibilidad, ese movimiento, que cuando nos quedamos sin estrógeno se ponen más espásticas. Y por eso es que la placa coronaria empieza a empeorar y por eso es que empieza el riesgo cardiovascular y es una de las principales causas de muerte. Las principales causas de muerte en la mujer menopáusica son infartos, son eventos cerebrovasculares. ¿Y por qué? Déficit hormonal. O sea, más claro, no canta un Entonces, gallo. no solo entonces, con la terapia hormonal no solo vamos a quitar los calores, que es lo que más nos importa. Claro. Las mujeres llegan desesperadas, listo. Fresca que con eso se les va a quitar, sino que va a mejorar tu sistema nervioso cerebral, va a mejorar tu riesgo cardiovascular. Cuarto importante, el hueso. Va a permitir que no se me desgaste y que no haya un desgaste óseo acelerado, sino que se me conserve, no solo con el estrógeno, sino también con la progesterona. Cumple también un papel importante en el hueso y la testosterona. Entonces, el hueso. Ahora, la parte de la que nos importa mucho a las mujeres y es el peso. Muchas mujeres llegan, y esto es una piedrita que yo necesito estudiar más, el peso sí se afecta con el déficit hormonal y es porque las hormonas tienen un papel importante y es que cuando se disminuyen o cuando se acaban, lo que hace, se empiezan a acumular el gordito. Yo ahorita estoy embarazada. Aclaración. Sino que, ¿qué pasa con las hormonas? Permite esa distribución a nivel corporal de la grasa, pero cuando se acaban, se empieza a acumular. Y es el típico síntoma que me dice la paciente, es que tengo más gordito, tengo más barriguita. Sí, el déficit hormonal nos produce eso, entonces me va a permitir que eso no pase. ¿Qué se me escapa? No, eso es fundamental, sobre todo porque queremos es que exista una adherencia al tratamiento. Es decir, en los primeros años, fundamental por todo lo que acabas de mencionar, pero también quisiera que nos cuentes cuánto tiempo dura esta terapia de reemplazo hormonal, porque es que, mira que uno dice como, entonces, ¿Y ¿cómo hasta hace toda cuándo? la vida y hasta cuándo? ¿Y por qué? Pero yo Pues, te digo que eso es una pregunta que hoy en día seguimos haciendo Claro. en los grandes congresos. Sí. Nadie te va a decir una respuesta adecuada porque no sabemos. Porque, ¿qué decimos? Después de los 65, venga, empiece de pronto a disminuirlo, empiece a bajarle la dosis. Y es por eso tan importante la ventana terapéutica, porque si hablamos de que una menopausia se instaura acá en Colombia entre los 48 y 52 años, pues estamos dando casi que 10 años de hormonas, entre 50 y 60 años o 55 y 65 años. Ya después de esa edad, 65, venga, empecemos a disminuir, empecemos a ver qué podemos a bajarle, porque mira que el efecto ya no va a ser tan positivo como lo fue en este momento de la vida. Claro. Entonces, decirte una edad, no me comprometo porque no está escrito en ninguna parte, pero sí más o menos hablan que entre los 60 y 65 empezar como a bajarle. Aunque yo te voy a decir, es una píldora, tengo pacientes que llegan de 70, 75, que a mí me sorprenden porque me dice, quíteme lo que quiera, menos mi pastillita de las hormonas. Y yo, ¿pero por qué? Y ellas me enseñan, y es que ellas sienten el cambio tan drástico cuando la quitan, porque lo han ensayado de quitarlo y todo se trastorna. Entonces ellas dicen, quíteme lo que sea, menos esta pastillita, y tienen 75 años. Entonces esas mujeres a mí me enseñan. Y es que estamos teniendo, pues, a mí me parece divino esto porque las mujeres estamos teniendo mucho más tiempo útil de vida. Sí, sí. Cuando, yo no sé si tú te acuerdas, pues cuando eras chiquita, cómo eran como las abuelas desde entonces, eran unas señoras súper mayores, canositas, pues como obviamente seguían siendo líderes del hogar y no es que esté como quitándoles el mérito de lo que hacían, pero hoy en día las abuelas son unas señoras redinámicas, hiperactivas como nosotras, haciendo de todo, persiguiendo nietos, brincando en los jueguitos infantiles. Hace poquito, pues, mis hijos diciéndole a mi mamá que se tiraran de un tobogán. Entonces, como que, claro, o sea, queremos tener este cuerpito habitable y súper bien, pues, lo más largo posible de nuestra vida, ¿cierto? Exacto, claro, total, o sea, es... Todo lo que has dicho me parece súper importante, quiero como subrayar esta conversación. Hay un espacio de la vida que ya lo mencionamos ahorita cuando hablamos de las mujeres crónicamente estresadas, pero me quiero como devolver un tris a ese momento de la perimenopausia, como entre 40 y 50 años, como cuando estamos ahí, que tú ya has dicho varias veces en esta conversación, o sea, empecemos antes, hay una ventana, empecemos antes. ¿Qué significa empezar antes? O sea, yo voy a donde Vero me mide mis hormonas y me dice, ve, estás en perimenopausia.
Ay, bueno, me encanta porque medir mis hormonas, sí, yo sé que es importante objetivizar una hormona, pero créanme que, y uno lo lee, muchas veces no se relaciona objetivamente lo que dice tu hormona a lo que tú estás sintiendo. Entonces, para mí es fundamental, y creo que tú lo compartes en tu especialidad, que el síntoma es ganador. Para mí, objetivizarlo con química sanguínea es más para darle un seguimiento al tratamiento que instauré. Pero es más importante, ven, tú qué estás sintiendo, y ahí es donde yo me encamino, porque sí puede tener síntomas premenopáusicos, pero también de estrés, entonces venga, juguemos con las dos. Además, que como les explicaba ahorita, del estrés hace parte de una nivelación hormonal, darles reemplazo hormonal, no con estrógeno y progesterona, que es lo típico, pero sí alguna una o la otra, y eso es una nivelación hormonal. Eso es empezar antes. Entre los 40 y 50 muchas mujeres necesitan una ayudita extra, que digamos que hoy en día lo tratamos de hacer de una forma más funcional a la hormona directa que está deficiente, no como antes, que también lo hice y no está mal, que es mandar un anticonceptivo. O sea, el anticonceptivo era lo más frecuente y fue lo que me enseñaron en esta época, y era muy frecuente y es muy frecuente. Sí. Tengo irregularidad en el ciclo. Claro. Toma tu anticonceptivo. Ajá. ¿Qué es un anticonceptivo? Estrógeno y progestinas. Sí. Ajá. Entonces, en parte sí estábamos curando el síntoma, pero no estábamos yendo a la raíz. Entonces, ahora a mí que me gusta, venga, ¿cuál es el síntoma? Y ese síntoma me refleja el déficit de qué hormona, el estrógeno, la progesterona, la testosterona, y reemplacemos solo esa. Nivelemos solo esa. A eso me refiero, empecemos antes. Y eso va a hacer que de pronto esa época de transición y menopausia sea un poco menos crítica, menos agresiva, con menos síntomas. Total. Sí, me parece excelente. Ahora, hay muchas mujeres que me sorprenden y dicen, pues que yo vengo acá porque estamos en el boom de la perimenopausia, tengo 40 años, quiero saber cómo están mis hormonas, pero yo estoy perfecta. Yo duermo perfecto, mi ciclo es perfecto. Yo digo, maravilloso, maravilloso. Venga, entonces alimentémonos bien, venga, hagamos actividad física, porque como vuelvo y digo, para mí la integralidad es fundamental. Y esa mujer que está también es porque tiene buenos hábitos, porque come bien, porque hace ejercicio, porque tiene una tranquilidad, una parte emocional, cerebral, pues de que tiene sus tiempos libres para uno, que les maneja el estrés adecuadamente, y creo que tú lo puedes ver también. Total. Entonces, pues de hecho, cuando una mujer tiene esos pilares, que para allá iba como al final de nuestra conversación y ya vamos a volver a ese punto, cuando tiene todos sus pilares, como digo yo, cubiertos, y empieza a tener un montón de desbalances emocionales o físicos, ahí es que yo digo, vamos a volver a las hormonas, porque si tú ya estás haciendo todo bien en el papel, entonces de pronto esto ya es una cosa que es ajena a lo que tú puedes controlar, y aquí ya es algo que de pronto es algo que puedes delegar, pues porque una hormona finalmente es una necesidad fisiológica de nuestro cuerpo, que si no la estamos produciendo, pues la tomamos de afuera. Pues hay personas, por ejemplo, que luchan contra tomar hormona tiroidea, y me dicen, yo no quiero tomar, y yo digo, mire, después de usted hacer todo bien, o sea, después de usted regular ejercicio, hábitos, todo lo que ya nos vas a enseñar, si usted sigue así, ¿qué de malo tiene tomarse media pastillita? Si le va a cambiar la vida, pues no importa, yo sé que es una pastilla, pero es que no luchemos contra las ayudas que existen. Pues. Es que ahí es donde empieza pues, nuestra base, la medicina. Ay, sí. Existe para algo, para ayudar. Total. Entonces tampoco volvernos tan negadas a esa ayudita y a esa hormona, porque también existen las otras personas que dicen hormonas no, por el miedo, pero venga, estamos hablando es que las hormonas nos están devolviendo calidad. Y hormonas, exacto, no solo es estrógeno, progesterona, testosterona, hormona también es tiroides. Total. Y la tiroides, ese ciclo, la tiroides se comunica directamente con nuestro ciclo ovárico. Ahora, prolactina, que está en el cerebro, todo esto se liga. Es más, la glándula suprarrenal, que es lo de la fatiga, también se liga. Todos son, digamos que, ejes que van conectados. Son sistemas interconectados, sí, no podemos aislar una cosita, pues. Y eso era lo que cuando yo empecé a estudiar ginecología, yo me sentía aislada. Claro. O sea, a mí solo me enseñaron a manejar el ovario
el ciclo ovárico y el ciclo útero, pero venga, es que a mí creo que esto se me está ligando con la glándula suprarrenal y creo que esto va con la tiroides. Y ahí fue donde yo dije, venga, a mí me hace falta, tengo muchos huecos. Y fue que empecé a estudiar medicina funcional, empecé a hacer hormonas bioidénticas y ahí es donde realmente entendí el sistema como tal de una mujer. Y no, entendí y sigo entendiendo y creo que me falta mucho, Sara, porque yo no he terminado. No, nunca vamos Creo a que terminar. necesito estudiar más. Así es, así es. Ahora me dices que con qué seguimos en la agenda de la estudiada, a ver si me monto a ese bus yo con, con el tuyo, ya que me está interesando tanto el tema. Bueno, estudiaste medicina funcional y estamos hablando de esa integralidad del ser. Y yo quiero que nos des unas recomendaciones puntuales de otras variables que podemos manejar, porque en algún momento, no sé si te tocó pues en redes y eso era como súper de moda, el ciclo de las semillas, que no es más que dar ácidos grasos precursores para hormonas, no sé qué otra vaina, o como te hablaba ahorita, el terrorismo de la soya, pues como estas recomendaciones de cosas que vienen. Demos unas de alimentos o de alimentación que apoyen. Ya sabemos que no vamos a manejar nuestro sistema hormonal solo con alimentos, creo que esto quedó Sí, claro después de esta total. conversación. Pero sí ayuda. Ayuda. Aporta a que, digamos, nosotras como mujeres tenemos que tener clave, y que lo veo en mi consulta, nos da pereza comer proteína. Ajá. Somos adictas al carbohidrato o a las grasas. Yo creo que la proteína aquí es importante, y tú me corregirás que de pronto sabes más del tema, pero la proteína en una mujer con deficiencia hormonal es fundamental, porque la proteína va a alimentar nuestro músculo y el músculo va a proteger al hueso. Entonces, proteína en nuestro plato, fundamental. Perfecto. Entonces, bueno, proteína, ¿qué más de los alimentos? La grasa, pero hablamos de la grasa buena, o sea, todos los omega, es fundamental incluirla. Además que la grasa va a permitir ayudar a la parte de los calores. Todo lo de las semillas, aceite de oliva, aguacate, todo esto va a aportar en todo ese funcionamiento a nivel hormonal. Nos va a ayudar como a que, digamos, la sintomatología no sea tan fuerte. Okay. Y tú le mandas a las pacientes suplementos proteicos si no cumplen con ¿Cuáles son los requerimientos que recomiendas de proteína? Generalmente es de 1 a 1.2 gramos por kilo de peso Proteína de la activa. Si Sí. no es activa físicamente, pero como si es activa físicamente, un poco más. Un poquitico más, exacto. Y mira que casi no lo cumplimos. Sí. Igual, yo no creo, muy poquita gente se pone a pesar la comida, pero sí tratar de que sus 3 alimentos, sus 3 grandes comidas, desayuno, almuerzo y comida, tengan buen aporte de proteína, porque me pasa mucho que es que en la comida evitan la proteína. Claro, en la cena sobre todo. En la Es como, cena. no, una arepita. Exacto. Y una tajadita de jamón así, flaquita, estrimbada. No, Sí. o sea, ahí es donde más necesitamos tener proteína. Y si eres activa y haces actividad física, pues con mayor razón necesitamos Mucha esa más, proteína. sí. Pues están hablando hasta de 1.8 a 2 Imagina. gramos de proteína efectiva. Ni siquiera es como que pese un pedazo de pollo que pesa 100 gramos. No, 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 es efectiva, que es muy distinto. El huevo. El huevo. Hablábamos del huevo. El huevo apenas- como es de importante. Y tiene 8 infelices gramos para Entonces que no es comer un huevo. No. Nos tenemos que comer 2 hasta 3. Es correcto. Y las mujeres no les gusta. O sea, yo veo en mis pacientes no les gusta el huevo. Total. Bueno, y en omegas, que es otro misterio, porque yo me acuerdo yo escribiéndole directamente a la médica que escribió el libro de Alimentos y Cerebro, primero que salió por allá en la pandemia, yo escribiéndole, diciéndole, ¿de dónde sacaste la información de los gramos de omegas que no la encuentro? O sea, le escribí a un nutriólogo súper famoso que hay en Australia, le escribí a la misma autora, y ellos eran como, ve, no sé de dónde la saqué, no sé de dónde la saqué. O sea, finalmente era por allá un estudio súper chiquitico, Sí, ves, porque ellos y eso recomendaban 4 gramos de yo omega tenía 3, 3. imagínate. 3 gramos en Igual, mi cerebro. y yo me quedé en 2, porque la mayoría de los otros estudios decían, bueno, de 2 a 3 gramos de omega, eso es mucho omega para comérselo. Entonces, yo no sé, yo Y recomiendo dentro de eso, suplementos. yo hace poquito hice ese estudio omega en menopausia y hay mucha contradicción. Ah, bueno, cuéntanos. Ahí hay dice que sí nos ayuda, que sí nos aporta para la parte de los síntomas vasomotores o el riesgo cardiovascular, principalmente lo asocian es a eso. Pero realmente sí está más con una evidencia fuerte de que sí lo debemos anodarlo. Ok. Hay contrariedad, pero está más a favor. Demos omega. Que eso sí nos va a aportar y nos va a ayudar con el riesgo cardiovascular, con la sintomatología. Maravilloso. Entonces vamos en proteína, omega. Danos otra
En cuanto a otras dos, pues las que como que más Alimentos. alimentos o suplementos, como cosas que nos comemos. Bueno, vitamina D. Yo pienso que ahora la vitamina D es fundamental y está muy en boom, pero la vitamina D, hay mucha deficiencia y la vitamina D es importante para el ciclo de la tiroides, para la parte del ciclo ovárico, entonces vitamina D es fundamental. Magnesio. A ver, ¿qué más? ¿Qué podría? Esas fueron las 4 que yo di ahorita. Sí. En otra entrevista que estaba, dije... Bueno, y yo lo dije ahorita, adaptógenos. Ajá. Los adaptógenos son, yo creo que pilares por el mismo manejo del cortisol y que vemos que en las mujeres entran con ese estrés y ese cortisol alterado en menopausia, entonces adaptógenos también. ¿Por qué? Es Explícale a las personas que no saben Los qué es. adaptógenos son moduladores del cortisol. Recuerden que el cortisol es la hormona del estrés y cuando hay un estrés crónico el cortisol o puede estar muy elevado o puede estar muy bajito y esos son fases de la fatiga y la mujer en menopausia en alguna fase está y lo que hacen los adaptógenos es ayudar a que ese cortisol o no se nos eleve mucho o no se nos tumbe mucho, sino que esté más bien nivelado. Nos ayuda a regular como ese estrés a nivel físico y emocional. Okay. ¿Y qué adaptógenos? Porque me imagino que se preguntarán. Ashwagandha, Eleutero, melena de león, ayúdame. Reishi. Sí, los hongos ahorita son como los y más. están muy, pues están cogiendo evidencia, porque mira que todo esto hay estudios que no son muy fuertes Sí. y en la medicina necesitamos estudios aleatorizados, doble ciegos, para poder, digamos, los que realmente no se atreven a entrar un poquito en esta onda de la medicina funcional o de la medicina bioreguladora, necesitamos estudios más fuertes, pero es difícil. ¿Qué significa medicina bioreguladora? La bioreguladora es más, hablamos de regular los ejes, Ok. pero no desde la parte hormonal como tal, sino con medicina ya más, ¿cómo se puede decir eso? De diferentes corrientes. Sí, no es una occidental. diferencia, correcto, no occidental, pero yo soy fan de mezclar, todo suma. Entonces yo a veces le combino la bioreguladora o con lo ortomolecular y lo funcional y las hormonas bioidénticas, yo le combino y hacen la mezcla perfecta. Entonces la bioreguladora es lo que ahorita último, es lo que más quiero meterme a estudiar porque es lo que me falta. Siento que hay algo importante y bueno ahí que nos ayuda y nos aporta como algo adicional cuando no nos va bien con lo otro. La bioreguladora me está ayudando. Me encanta porque tú sabes que soy fan de todo lo que podamos hacer de nuevo por aportar mayor calidad de vida a nuestros pacientes. Bueno, última recomendación que no sea de algo que nos comemos para apoyar esta etapa. Yo creo que lo hacemos, la actividad física, definitivamente eso no nos puede faltar. Y en las mujeres en menopausia, muchas no tienen ese hábito, muchas tienen pereza, muchas sí no les gusta alzar las pesitas o tener sus entrenamientos funcionales. Yo pienso que esa es una píldora fundamental en las mujeres, la actividad física, muévase. Como hace pocos días vi un video de un amigo y me encantaba porque primero empiece por moverse, 20 minutos todos los días o 2 veces a la semana. Si tú ya dominas eso, empiece a aumentar, 30 minutos y tú vas a ver los beneficios o cómo te sientes y ya vas a empezar a ver la necesidad de moverte. Y ya cuando tengas ese hábito de moverte, por poquito que sea, pues ya instauremos una rutina. Venga, ya busquemos a alguien que nos ayude. ¿Qué rutina hago? ¿Qué hago? Pero empieza por moverte. Yo creo que es fundamental. Y ahora que estoy en embarazo sí que lo veo. Que en embarazo dicen, no se mueva, no haga nada. No, donde yo más me muevo, porque es que donde no me mueva es donde arrancan mis dolores. Y eso que me muevo y tengo dolores, pero moverse es fundamental. Desde el cerebro, de liberación de neurotransmisores que nos dan felicidad y que nos dan bienestar, hasta muscularmente, hasta enérgicamente. O sea, moverse yo pienso que es la píldora principal antes de irse a una hormona. Yo creería. Perfecto. Siempre movimiento, ante todo, para cualquier situación de salud, o sea, somos las... Y además me contaste que eras ciclista, cosa que me encanta. Siempre es como, bueno, ¿cuál es la medicina maravillosa? Pues primero medicina perfecta existe, es lo que tú dices, es una mezclita de todo, pero ¿cuál es como esa que es la varita mágica? Estoy de acuerdo contigo. Actividad física. Totalmente de acuerdo. Y para ese eje, y ahí sí ya termino con mis preguntas por hoy, mental, o sea,
todas las mujeres que conozco, que están en esta etapa de la vida que estás tú, que estoy yo, que es como, estoy teniendo hijos o ya los tuve, pero trabajo, pero voy, pero vengo y muchas veces no puedo más con este cansancio que estoy sintiendo y ya fue a donde Vero y mis hormonas están bien y ya Sara me enseñó a comer y ya la otra, lo que sea. Danos como así una fórmula que tú hayas analizado con tus pacientes, o sea, algo que sea como un secretico que tú digas, ¿sabe qué? Esto. Ojalá lo tuviera para poder resolver a todas mis pacientes, pero yo pienso que meditar es clave, o sea, tener como esa paz mental o ese espacio de salir al aire a caminar y darte como tu espacio off mental es fundamental, que mucha gente lo encuentra en el ejercicio, por eso es que de pronto van ligados, o por lo menos yo. A mí me cuesta un poquito meditar y trabajo en eso, pero yo creo que la meditación está ganando un espacio importante en esa nivelación a nivel de todo, de nuestro eje, meditar. Y me lo digo a mí misma, meditar, porque me cuesta y eso cuesta. Pero tú tratar de hacer un off en tu cerebro, y dímelo tú, es difícil, es muy difícil, pero tenemos que obligarnos a hacerlo. Espectacular recomendación, totalmente alineada, igualmente desde la necesidad, como digo yo, porque desde la necesidad, porque cuesta un montón, pero gracias, Vero, pues esto ha sido espectacular. Yo creo que has dado unas herramientas maravillosas, pues cuéntanos dónde te pueden encontrar a ti, en tus redes, si quieres me dejas el teléfono, aunque me imagino que debes tener una lista de espera bastante eterna. Como estoy en embarazo, entonces ahorita pues me voy a ausentar un poquito, pero me pueden encontrar como doctora Verónica García, tal cual, doctora, no DRA, sino doctora. Yo soy fan de educar, soy fan de estudiar, o sea, yo no paro y a mí me gusta leer mucho y actualizarme, y eso es la forma como lo hago en mis redes, tratar de reflejar lo que leo y lo que estudio en reels o en mensajes o en dibujos o en mí misma, pero yo creo que esta es la mejor forma de tratar de que las mujeres se quiten tantos miedos y mitos que hoy existen. Bueno, me encantó tenerte acá, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Nos veremos en otro momento. Chao, chao. Chao.